sea, bueno, si aquí compilamos, generamos un hexadecimal. Este hexadecimal es el que cargamos al dispositivo en físico. ¿Sí? Claro que aquí ya tiene un icono aquí directo para hacer la compilación, generar el hexadecimal y cargarlo automáticamente en la memoria del dispositivo. Como no tenemos el dispositivo en físico, nada más generamos el hexadecimal. ¿Sí? Entonces, ese hexadecimal nos lo llevamos a Proteus. ¿Sí? Así se ve Proteus. ¿Ah? En este caso la versión 8.8. Tiene que ser esta versión la que les pasé. ¿Sí? Eh, claro que ya hay nuevas versiones, pero digamos, pues no podría instalar yo una versión, digamos la 8.10. Tendría que desinstalar esta. ¿Sí? Y bueno, pues más que nada para no perder tiempo, ¿no? Entonces ya dejé la 8.8. De todas formas, la 8.10, pues no, digamos, no tiene pues nuevos microcontroladores, ¿no? No aumenta la cantidad de microcontroladores que puede simular. Bueno, se abre, ¿sí? Abro un proyecto. En este caso aquí ya lo tengo en la lista. Aquí, de proyectos recientes. De hecho, incluso ya salió hasta la 8.13, ¿no? Sería muy interesante, de todas formas, adquirir una licencia así bien, para una versión nueva de Proteus. ¿Ah? Entonces, fíjense, ahí tengo ya un proyecto sencillo, ¿sí? Para simular un Proteus. Tengo un push button conectado a este pin, al PC12, ¿sí? Así debe ir configurado, con una resistencia conectada a voltaje, ¿sí? Para que esté en pull-up, configuración pull-up. Si se oprime el push button, entonces se pone a flashear este LED con un determinado retardo. Bueno, entonces ya generé el hexadecimal en micro C, entonces lo cargo, está mi hexadecimal, abrir, OK, hago la depuración, ¿sí? Si no me genera errores, normalmente genera estos warnings, o estas, sí, son warnings nada más, o mensajes de recomendación, bueno, pero bueno, hasta ahí todo está bien. Le damos play para simular, ¿sí? Ya está corriendo la simulación. ¿Verdad? Aquí estamos utilizando un microcontrolador de gama baja, es el 103R6. En físico, nosotros utilizamos el 446, ¿sí? Que es de gama más alta a este. Tiene una frecuencia de reloj más elevada, este, más memoria, eh, este, más memoria, más puertos, seriales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero no podemos simular ese microcontrolador de gama más alta aquí en Proteus, entonces nos conformamos con este. ¿Sí? Entonces, fíjense, oprimo el push button y ahí se pone a flashear el LED de interés. ¿Sí? Normalmente la dinámica que seguimos es yo les paso un programita sencillo, lo explico cómo está, ¿sí? Y ustedes lo adaptan a hacer cosas más complicadas, ¿sí? O más elaboradas, ¿no? Entonces creo que es un buen método para aprender rápido, ¿no? Adaptarse rápido a este entorno. ¿Sí? Entonces así debe estar, ¿no? Entonces váyanlo instalando. Si les surge algún problema técnico, planteenlo ahí en la sección de publicaciones en general, ¿sí? Puede ser que otro compañero haya tenido el mismo problema técnico, pero dice, no, pues yo lo arreglé así, ¿sí? Entonces ya sirve de retroalimentación. ¿Sale? Entonces, este es Proteus y este es MicroC. ¿Sí? Una pregunta, profesor. Sí, ¿Qué versión del microC debemos ocupar? a partir de las 6. Sí, de hecho, Ok. esto ya aquí ya está, mira, ya está aquí presente.
materiales de clase está. Aquí ya tengo este archivo de el instalador de microC, versión 6. Es este que señalé. Ok, gracias, profesor. Es que no había visto ni me había llegado notificación de que ya había algo en material de clase. No, sí, ya está. Aquí está también el Proteus 8.8. ¿Sí? Ahí. Y la licencia también. Sí, bueno, ahí está todo, ¿no? Entonces, vamos a checar la primera sesión, el contenido de la primera sesión. Esa presentación ya está ahí también en archivos, ¿sí? ¿Sale? Entonces, se titula Breve repaso de las características básicas de microprocesadores, microcontroladores y arquitectura de computadoras. Lo que tienen en común estos tres elementos que mencioné, son un microprocesador, un microcontrolador y una arquitectura de computadoras, pues es que de entrada, pues todos tienen unidad central de procesamiento, ¿sí? CPU, tienen unidad de control, tienen memoria, registros, ¿sí? Puertos o interfaces, buses de datos, buses de direcciones, ¿sí? Buses de control, ¿sale? Entonces, unidades aritméticas, unidades lógicas, ¿sí? No son exactamente lo mismo, ¿no? Tienen sus peculiaridades cada uno de ellos. Una arquitectura de computadora, pues, involucra un microprocesador, ¿no? Bueno, para tener una computadora como tal, pues tenemos que tener un microprocesador. Un microcontrolador, pues involucra, digamos que tiene o posee arquitectura de computadora, porque internamente tiene una CPU, ¿sí? Es como una computadora encerrada en un chip, ¿sí? A un microprocesador, pues tiene que agregarle elementos para formar en sí una computadora, ¿sí? Y los DSPs podemos clasificarlos como microcontroladores, pero con una mayor cantidad de recursos, ¿sí? Más memoria, más velocidad, más elementos aritméticos, ¿sí? Entonces, así empezamos, ¿no? Bueno, un sistema microprocesador es un sistema digital que se distingue por su capacidad de procesar información, ¿sí? Y que normalmente constituye un sistema electrónico de pequeño tamaño, elevada confiabilidad y bajo costo, ¿sí? Un sistema microprocesador posee los siguientes elementos: tiene una CPU, memoria de programa, memoria de datos, líneas de entrada-salida y buses, ¿sí? La memoria de programa, ¿qué tipo de memoria es? La memoria de datos, ¿qué tipo de memoria es? O qué tipo de memoria es la más conveniente para ponerla como memoria de datos. Entonces acuérdense que un programa pues no cambia durante la ejecución. Debe estar en una memoria en la cual el programa debe permanecer ahí fijo, ¿no? Entonces aquí pues mejor con una EPROM o con una PROM o con una flash. La memoria de datos pues con una RAM, ¿sí? Los datos pues o una RAM pues almacena información temporal, ¿no? ¿Sí? Datos provenientes del exterior, datos que se generan como resultado de operaciones aritméticas, ¿sí? O también estar guardando instrucciones, ¿sí? Instrucciones que están próximas a ejecutarse, las cuales están contenidas en la memoria del programa. Okay, ¿por qué se abrió esto? ¿Sale? Entonces, eso distingue un sistema microprocesador. Aquí vemos de manera, digamos, genérica, ¿sí? Por razones ilustrativas nada más, un sistema con microprocesador, ¿sí? No es muy difícil adivinar cuál de estos elementos es el microprocesador. Pues normalmente es aquel que tiene más pines, ¿no?
aquí estamos viendo un microprocesador, pues no de los primeros que surgieron. Los demás chips deben contener ya sea elementos lógicos, registros de corrimiento o memoria, deben ser chips de memoria también. ¿Sí? Tenemos aquí sus interfaces, alimentación, ¿sí? Dispositivos de entrada-salida, ¿sí? Teclado, displays, LCD. Entonces, como ven, pues un microprocesador pues está encerrado en un chip, ¿sí? Y para hacer un sistema con microprocesador, propiamente dicho una computadora, pues hay que agregarle elementos, ¿de acuerdo? Anteriormente, pues en los inicios de los sistemas con microprocesador, pues bueno, los estudiantes de las carreras, por ejemplo, de ingeniería en comunicaciones electrónica u otras afines, estamos hablando, por ejemplo, en los 90s, más o menos con mis tiempos, ¿sí? Ahí pues era difícil conseguir microcontroladores. Entonces a fuerza se tenía que armar un sistema así. Había que conseguir el microprocesador, ¿sí? En ese tiempo pues estaba accesible el Z80, ¿sí? O el 6800 Z80 de Zilog, compañía Zilog, o 6800 del Motorola, ¿sí? Eran microprocesadores de 8 bits, ¿sí? Entonces pues había que conseguir el chip, ¿sí? Agregarle memoria, ¿sí? De programa con una EPROM. Ya saben que las EPROMs son las que se borran con luz ultravioleta, ¿no? ¿Sí? Se programan eléctricamente, pero se borran con luz ultravioleta. Y había que agregarle RAM también. En la EPROM ya saben que ahí va el programa. La RAM pues es para almacenar información temporal. Y los elementos de entrada-salida, ¿no? Y bueno, pues obviamente pues aquí ya está todo simplificado en una placa, ¿no? Pero mientras probaba uno el sistema, pues había que ensamblar pues, muchos protoboards, ¿no? ¿Sí? Y pues tenía uno que convivir con una maraña ahí de cables, que pues, causaba muchos problemas, ¿no? Y bueno, pues ya empezaron a surgir los microcontroladores, ¿no? Ya más accesibles. Un microcontrolador pues está hecho para tareas más específicas. Esto está hecho para tareas más genéricas, ¿sí? Un microcontrolador para tareas pequeñas pero más específicas, ¿sí? Entonces ni uno ni lo otro, digamos que resuelve todos los problemas, ¿ah? Elementos básicos de la CPU es unidad de control, unidad aritmética lógica, registros internos, ¿sí? Los más comunes, contador de programa, registro de instrucción, registro de estado o de banderas, el acumulador, ¿sí? Etcétera. Son solamente por comentar algunos, ¿no? Pero hay muchísimos más registros internos de propósito especial, ¿sí? Y también hay registros genéricos. Registros genéricos pues son, digamos que unidades de memoria de muy poca capacidad que almacenan datos temporales. No estamos hablando de la RAM, ¿sí? O sea, están registros de propósito general, está la RAM, ¿sí? Y que son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces la CPU aquí pues es el núcleo de un sistema microprocesador y es el dispositivo que controla el resto de los componentes del mismo. La CPU pues realiza una serie de operaciones elementales, como son transferencia de datos, operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Cuando ustedes navegan por internet, cuando ustedes están jugando en una consola de videojuegos, cuando están en una videoconferencia, ¿sí? Bueno, pues todo está montado sobre un sistema con microprocesador. El microprocesador realmente está haciendo esto a nivel elemental, ¿sí? Bueno, ya llegó el tamalero, ¿se escucha? Sí, ya está Sí, medio pero hambre. sí se escucha. Bueno, al parecer a nosotros los docentes ya nos van a dar acceso ahí a la UPITA, entonces igual y en las siguientes sesiones mejor me voy por allá. Yo vivo aquí
a unas cuantas cuadras de Upita. De hecho, aquí por la ventana que tengo, pues se puede ver la Upita incluso. Entonces, yo creo que sí voy a irme para allá, ¿no? Para dar la sesión. A ver, ya se calmó un momentito, pero sigue aquí afuera, ¿no? Nos va a estar interrumpiendo. Bueno, aquí la CPU cuenta entonces con registros especiales, ¿no? Los más comunes, el contador de programa que hace, pues apunta a la siguiente instrucción que debe ejecutarse, que debe buscarse para ejecutarse, ¿sí? O sea, en realidad guarda una dirección de memoria, esa dirección de memoria, pues apunta a la siguiente instrucción que debe buscarse para ejecutarse. Está también el registro de instrucciones, contiene la instrucción que se está ejecutando. Está también la pila o el stack, ¿sí? Apunta a la dirección de memoria donde se encuentra la cima de la pila, ¿sí? Es decir, el último dato o instrucción introducida. ¿Con qué tipo de disciplina funciona una pila? Si se acuerdan ahí de sus lecciones de programación. ¿Programación de qué? Pues son estructuras de datos, Ajá, ¿no, estructura profe? de datos. Estructuras de datos. ¿Qué disciplina tiene la pila? El último elemento es el primero que sale. Así es, el último elemento que llega a la pila es el primero que sale. Así es, con esa disciplina funciona. Ok, aquí la CPU se puede dividir en dos secciones. La primera sección es la de control y manejo de instrucciones y la segunda sección, realización de las operaciones aritméticas y manejo de datos del sistema. Bueno, esto tiene su análogo al cerebro humano. Ya ven que el cerebro humano está dividido en dos lóbulos, ¿no? Izquierdo y derecho. Y, y curiosamente cada lóbulo no realiza exactamente las mismas funciones, ¿no? ¿Sí? Aquí también entonces la CPU pues, es el cerebro, ¿no?, de un sistema con microprocesador, ¿sí? Y tiene entonces también sus dos lóbulos. Uno se encarga del control y manejo de las instrucciones y otro donde se realizan las operaciones aritméticas y manejo de datos, ¿sí? Aquí lo podemos representar, ¿no? Son los dos lóbulos, ¿no? Entonces aquí vemos donde se realizan todas las operaciones aritméticas, porque aquí vemos la ALU, ¿sí? La ALU pues tiene sus operandos y su acumulador, ¿no? A veces el acumulador está como un operando también. El acumulador pues recibe datos que provienen de la ALU, ¿sí? Entra en juego el acumulador cuando realizamos una multiplicación, por ejemplo. Ya saben que la multiplicación está hecha a base de puras sumas, ¿no? Entonces vamos sumando. Bueno, los datos que van en el acumulador se van sumando, ¿sí?, hasta que se logra una multiplicación. Hay arquitecturas que tienen su multiplicador dedicado, ¿no? O sea, tienen su propia ALU que es para sumar y su propio multiplicador. Entonces ahí sí se simplifica, ¿no? ¿Sí? O aumenta la rapidez de procesamiento. Y la zona de manejo de instrucciones, ¿no? Está la pila, controlador interno, registro de estado, registro de instrucciones, contador de programa, y todo comunicado por medio de los buses, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de qué elementos estén activos, pues se activa o se habilita determinado bus, ¿no? Para estar intercambiando datos o información, ¿verdad?, interna o que proviene del exterior, o mandar información hacia el exterior, ¿sí? Bueno, entonces aquí el CPU tiene necesidad de acceder a la memoria para leer las instrucciones que deben ejecutarse y los datos con que opera cada una de ellas.
¿sí? Entonces, para eso son los buses del sistema. Existe el bus de datos, bus de direcciones y bus de control, ¿sí? Sin embargo, puede haber más de dos buses. Bueno, puede haber más de un bus de datos, puede haber más de un bus de direcciones, ¿sí? Entonces los procesos internos pues se hacen más rápido, ¿sí? Claro, estamos hablando de arquitecturas más complejas. Bueno, entonces los buses permiten que la CPU pueda leer y escribir en dispositivos externos de memoria, ¿tá? Bueno, son los buses que mencionamos. Sí, ok, entonces para transferencias internas, bueno, obviamente entran en juego los buses y también para transferencias externas hacia dispositivos externos, ¿no? Como son, incluso puede haber memorias externas, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, no sé, alguna impresora, ¿sí? O algún otro dispositivo, ¿no? Que se conecta a alguna interfaz, ¿no? Entonces ahí entran en juego también los buses. La unidad de control, pues es un elemento muy importante dentro de la arquitectura, ¿sí? Sin este elemento, pues muchos procesos sería muy difícil que se realizaran, ¿no? De manera genérica, una misma arquitectura pues sirve para muchos propósitos, ¿tá? Gracias a la unidad de control, ¿sí? Esta unidad de control pues es un elemento que se encarga de la ejecución de las instrucciones, ¿no? Posee un microcódigo, ¿sí? Obviamente el fabricante le proporciona este microcódigo y cuando ustedes energizan la unidad, la ponen en funcionamiento, ese microcódigo entonces empieza a acceder a la memoria para buscar las instrucciones, decodificarlas y después ejecutarlas, ¿sí? Donde se ejecutan las acciones por medio de las señales de control que está en el secuenciador, ¿sí? ¿Okay? Entonces, estas señales de control pues activan o desactivan distintos elementos de la arquitectura en cuestión, ¿sí? Y bueno, y dejan listo también, ¿sí? La instrucción de la siguiente ejecución, la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar, que queda en el contador del programa, ¿sí? Y el proceso se repite cíclicamente, ¿no? ¿Sí? Cuando se ejecuta o se procesa una instrucción, pasa por 3 fases. ¿Cuáles son esas 3 fases? ¿Las recuerdan? Cada instrucción se divide en 3 fases. ¿Cuáles son esas 3 fases? Otra vez se me olvidó ponerlos como asistentes. Entonces, por favor, ahí, si se me olvida, ahí les encargo, ¿no? Que me recuerden siempre, ¿no? Que deben estar ustedes como asistentes para si hay algún compañero eh, que no ha madurado todavía y que nos mutee o mutee a alguien más o lo expulse, para que no ocurra eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a preguntarle, esa pregunta que hice, a ver, vamos a preguntarle a quien sea, ¿eh? No a nadie en particular. A ver, compañero Francisco Reyes Espinosa, ¿está por ahí? Sí, profesor, aquí andamos. Ajá. Ah, sí, esas 3 fases para procesar una instrucción, ¿sí? ¿Cuáles son? Las fases para procesar una instrucción. De hecho, bueno, la única que... Ajá. Ajá, bueno, tendríamos que primero que cargar la memoria, ¿no? Tienes que buscarla y luego, Ajá, la tengo que buscar, se carga ajá, a la memoria, se cargaría entonces al stack ajá, para que la ejecute y ya depende de si tiene datos o no. Pues ya, pero ahí tengo algo de duda con qué pasaría con el heap, porque creo que también se usa.
Bueno, pero Tanto el stack y el heap. sí, Pero ahí pero más o menos tengo una idea. después de que la buscas, la cargas en el stack y después la mandas a la unidad de control. Ajá, y ya le damos, Después bueno, ahí la instrucción ciclo de reloj, ¿no? ahí la decodificas. ¿Qué significa decodificar? Pues checar cuáles son sus operandos de la instrucción, ¿sí? Ya que la decodificas, entonces el secuenciador la ejecuta, ¿sí? Entonces esas son las tres fases: búsqueda de la instrucción, decodificación de la instrucción y luego ejecución, ¿sí? Ok. Búsqueda. Búsqueda, aquí está, en la fase de búsqueda, ¿sí? Entonces, ¿dónde la buscan? Pues en la memoria de instrucciones. Se activan los buses de direcciones, buses de datos, ¿sí? Y se coloca la instrucción en el registro de instrucciones. ¿Ah? Primero. ¿Ah? A ver si. Bueno, pero ¿qué los tamales no es más fácil venderlos en la mañana? Y ahorita ya casi es la hora de la comida, ¿no? Es que si no están buenos, pues no los compran, bro. A lo mejor hay gente que apenas va Los que- despertando. Y los que sí están ricos, pues luego se acaban. Ah, sí. Sí, pues puede verse muchas razones. Bueno, entonces aquí está en la fase de decodificación. ¿Sí? Entonces, la instrucción está colocada en el registro de instrucción. ¿Sí? Y entonces, eh, la unidad de control pues empieza a decodificar la instrucción, checa sus operandos, ¿sí? Checa los operandos y obviamente una instrucción pues junto con sus operandos nos dice qué va a hacer, si va a ser una suma con un registro, si va a ser una suma entre un registro y el contenido de la memoria, ¿sí? O tiene que saltar a otra dirección de código, de programa, etcétera, ¿sí? Y ya que está en la fase de codificación se va a la fase de ejecución, ¿sí? El secuenciador entonces habilita el elemento sí que debe entrar en juego, ¿sí? Para que se pueda ejecutar la instrucción. ¿Sale? Y sí, un elemento muy importante de todo eso es la temporización, ¿verdad? Todo está temporizado con un reloj, ¿sí? Y eso de esas tres fases, digamos que son las típicas, ¿no? Es una arquitectura, digamos, sencilla, pero hay arquitecturas más complejas que pueden llevar más fases, ¿sí? Por ejemplo, los DSPs, ¿sí? Los DSPs pues tienen más de tres fases, ¿sí? Son 10, por ejemplo, puede haber hasta con 10 fases, ¿no? Como veremos más adelante. Entonces aquí son las típicas: búsqueda, decodificación y ejecución. Y entonces en arquitecturas más complejas, si se divide en 10 fases, pues hay que buscarle el nombre adecuado, ¿no? O ponerle un nombre genérico a cada fase. Las memorias de programa más comunes, ¿sí? Una ROM, por ejemplo, donde el programa solamente se graba una vez. Una EPROM, donde el programa se graba, ¿sí? Utilizando un programador, ¿verdad? Y luego se borra con luz ultravioleta. La EPROM es una memoria de solo lectura, obviamente porque ahí es donde se almacena el programa, pero es borrable y programable eléctricamente. La flash también es una memoria, ¿no? Que se puede programar eléctricamente, pero ¿qué diferencia entre la flash y la EPROM? Pues los voltajes de programación, ¿no? Una EPROM requiere voltajes más elevados que una flash, ¿sí? Y la flash pues, entonces vino a revolucionar el mundo, ¿no? de las computadoras, ¿no?
requieren voltajes más modestos. Profesor, una pregunta. ¿La Sí. memoria flash solo es programable una vez? No, no. No, ¿por qué lo mencionas? No, pues sabemos que no se puede programar. O sea, no sirve para programarse una sola vez, pero ¿por qué lo mencionas? Solo me llegó la duda. No, o sea, se pueden programar y reprogramar N veces, pero la flash entonces se utiliza para guardar dentro de una arquitectura de computadora, para guardar el código, y el código debe permanecer fijo durante la ejecución, ¿sí? O durante el funcionamiento. Entonces, por eso se utilizan estas memorias, ¿no? Porque solamente son para grabar código y el código es fijo, ¿sí? Sus tiempos de acceso, pues digamos que son modestos, ¿sí? No son tan buenos como otro tipo de memorias, como por ejemplo las RAM, ¿sí? Aquí las RAM son más rápidas que las flash, ¿sí? Tiempos de acceso en escritura y lectura más rápidas, pero estas solamente guardan datos temporales, ¿sí? Datos temporales provenientes de alguna operación aritmética, por ejemplo, ¿sí? O guardan datos que este, o, guardan instrucciones temporalmente traídas desde una flash, por ejemplo, ¿sí? Las pasan a una RAM para ejecución más rápida. Sí, entonces hay dos tipos de RAM básicos, ¿no? Una RAM estática, las RAM dinámicas, ¿sí? ¿Cuál es el elemento de memoria básico en las RAM estáticas? A ver, los que llevaron ya ¿cómo se llama? Donde vende electrónica digital. ¿Cómo se llama esa materia para ustedes? ¿Diseño lógico? ¿Cómo? ¿Diseño digital? Diseño digital. Ajá. ¿Cuál es el elemento básico de memoria para una RAM estática? ¿No era que va a mantener los datos siempre y cuando haya electricidad? ¿Sí? ¿Cómo se le llama ese elemento que guarda por lo menos un bit? Capacitor. ¿No? ¿Sería un flip-flop o un latch? Así es. Es Sí, un era lo que flip-flop. pensaba el flip-flop. Ándale, exactamente, el flip-flop es el elemento de memoria básico que se utiliza en las RAM estáticas, ¿sí? Entonces, ahí guardan un bit y ese bit queda ahí permanentemente guardado mientras esté energizado el sistema, ¿sí? Entonces, funciona a base de flip-flops. Ahora las RAM dinámicas, alguien dijo por ahí capacitor, estas precisamente utilizan capacitores, ¿sí? Pero, digamos que las RAM dinámicas son más rápidas que las RAM estáticas, ¿sí? Los tiempos de acceso son mucho más cortos en la RAM dinámica, ¿sí? Sin embargo, la información o el bit, los elementos básicos de memoria son capacitores. Cuando ustedes guardan o cargan un capacitor, tiende a descargarse con el tiempo, ¿sí? Esa es la desventaja, ¿sí? Y entonces ese capacitor pues hay que estarlo refrescando continuamente con una señal de reloj para que no se pierda la información, ¿sí? Entonces la RAM dinámica utiliza capacitores, la RAM estática utiliza flip-flops, ¿sí? La RAM dinámica es más rápida que la RAM estática. Parámetros importantes en las memorias: tiempo de acceso, tiempo de ciclo, velocidad de transferencia, capacidad de almacenamiento, ancho de bus de datos, ancho del bus de direcciones, líneas de control, ¿sí? Para ponerlo en modo lectura o en modo escritura, ¿sí? Entonces, por lo menos en estos parámetros que vemos ahí, la capacidad de almacenamiento de la memoria va de la mano con el ancho del bus de datos y el ancho del bus de direcciones, ¿sí? Si nosotros conocemos el bus de datos, qué ancho tiene el bus de datos y qué ancho tiene el bus de direcciones, podemos deducir de cuánta capacidad es la memoria, ¿sí? Y bueno, los tres primeros pues son parámetros que nos indican la velocidad a la cual se puede grabar información o se puede leer información,
¿sí? O consecutivamente cómo podemos estar grabando la memoria, ¿no? A ver, por ejemplo aquí. Sí, el tiempo de ciclo. Dice, se llama también ciclo de memoria, ¿sí? Es el tiempo transcurrido desde que se solicita un dato a la memoria hasta que ésta se haya en disposición de efectuar una nueva operación de lectura o escritura. Es el tiempo de ciclo, ¿no? ¿Sí? Entonces, graba uno un dato. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar como mínimo para que puedas volver a grabar otro dato? ¿Sí? No es instantáneo, ¿eh? O cuando lees un dato de la memoria, lees un dato y cuál es el mínimo tiempo que debe transcurrir para que la memoria te permita leer otro dato. Es el tiempo de ciclo. ¿Sí? Tiempo de acceso, pues el tiempo que tarda en grabar, que uno tarda en grabar la memoria, ¿verdad? Tanto en lectura como en escritura. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, son parámetros básicos que definen la memoria, los tipos de memoria. ¿Verdad? Tenemos aquí algunos ejemplos de capacidades de memoria. Vean esta matrícula, ¿sí? Entonces, esta representa una memoria de 16K por 1. ¿Sí? O sea, en otras palabras, la K equivale a 1024. ¿Sí? 16 por 1024 son 16.384 direcciones de memoria. Cada dirección de memoria guarda un bit. ¿Sí? Sus tiempos de acceso, ¿sí? 150 nanosegundos. Vean esta otra matrícula. 4K por 1, que equivale a 4096 direcciones. Cada dirección guarda un bit de memoria. Es una memoria tipo RAM, con tiempo de acceso de 55 nanosegundos. O en esta otra, 8K por 8, ¿sí? Son 8192 posiciones de memoria. Cada posición de memoria guarda datos de 8 bits. Esta es una ROM, ¿sí? ¿De acuerdo? 450 nanosegundos de tiempo de acceso. La ROM sabemos que las utilizamos para guardar programas, ¿no? Las RAM para guardar datos, ¿sí? Por eso son más rápidas. ¿Verdad? Una EEPROM también para guardar programas. Tiempo de acceso 350 nanosegundos, ¿sí? 8K por 8. ¿Sale? Entonces así se interpreta. ¿Sí? La K vale 1024. Entonces este primer dato es el número de direcciones, ¿sí? Y en base a ese número de direcciones podemos deducir el ancho del bus de direcciones. Ese nos indica el ancho del bus de datos. ¿Sí? ¿Sale? A ver, aquí tenemos algunas actividades. Ahorita por ahí buscan en internet, ¿sí? Algunas memorias, por ejemplo, de estas capacidades. Y coméntenos sus parámetros. A ver, simplemente les pongo aquí la muestra, ¿sí? A ver, vamos a ver. Aquí. Fíjense, como les comentaba, ¿no? Cuando yo era universitario y llevábamos la materia de diseño lógico con microprocesadores, esta memoria era muy común, es una memoria RAM, así le decíamos 62-64, ¿sí? Entonces, pues comprábamos el chip, ¿sí? Y ahí pues se lo incorporábamos al microprocesador, ¿no? Tenemos que puentear y todo esto. Esta era muy común, ¿no? Y así es una memoria RAM estática de 8K por 8. Y bueno, sí, entonces le estoy diciendo, para esa actividad busquen los demás, así las hojas de especificaciones y díganos, ¿sí? A ver, muéstrenos una hoja de especificaciones para una memoria de 64 kilobytes, 128 kilobytes y 256 kilobytes. Son las memorias,
son memorias, estamos hablando de la capacidad de la memoria. Esta que les mostré ahorita, o sea que les mostré 8K por 8. ¿Qué capacidad tiene? Es cuestión de hacer ahí el cálculo. Ahorita hacemos el cálculo, ¿sí? Y podemos deducir qué capacidad tiene, en bytes o en kilobytes. ¿Sí? Bueno, ustedes nada más encárguense de buscar así, estas memorias con esta capacidad, ¿sí? Y nos comentan los parámetros principales. Aquí tenemos la actividad 2, ¿sí? Bueno, ya llegó otro vendedor. Una memoria con un bus de direcciones de 12 bits y un bus de datos de 8 bits, ¿qué capacidad de almacenamiento tiene? O sea que ambas actividades van relacionadas. De hecho, fíjense, a ver, aquí lo voy a poner 2. De hecho, debería ir primero la actividad 2. Así. Bueno, más bien el orden, ¿no? Voy a acomodar esto. Es el orden correcto. Entonces, primero hay que hacer la actividad 1. Sí, ahí fue un pequeño error de mi parte. Bueno, entonces, actividad 1 en clase. Una memoria con un bus de direcciones de 12 bits y un bus de datos de 8 bits. ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene? ¿Sí? A ver, entonces, para esto, tomen nota, por favor. A ver, voy a abrir este. ¿Sale? Entonces ya cambié el modo de presentación. Ahora sí pueden ver aquí el apuntador. ¿Sí? Aquí estamos representando en este bloquecito una memoria, ¿sí? Con un bus de direcciones de 12 bits, de A0 a 11, ¿sí? Sí, bro. Y un bus de datos de 8 bits, del D0 al D7, ¿sí? Las memorias tienen estas líneas de control, ¿sí? Selector de chip o escritura-lectura, ¿sí? ¿Cómo se interpreta la rayita que está aquí? Arribita, significa que se activa en bajo, ¿no? ¿Sí? Para lectura-escritura, si está en alto, está en escritura, si está en bajo, en modo lectura. ¿Sí? Vean la flechita, el bus de direcciones es de doble dirección, es bidireccional. Cuando está en modo escritura, la flechita va hacia adentro, y cuando está en modo lectura, la flechita va hacia afuera. ¿Sí? Cuando está desactivado el selector de chip, la memoria no trabaja, está en estado de alta impedancia, ¿no? No graba ni escribe. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí se trata entonces de ver qué capacidad tiene. Entonces aquí el número de bits que almacena es 2 a la 12 por 8 bits. ¿Sí? Fíjense, 2 a la 12 son todas las combinaciones, ¿sí? De los 12 bits de direcciones, ¿no? Desde la 0000 hasta todos unos, ¿sí? Son 2 a la 12. Si no lo pueden ver claramente con muchos bits, entonces con poquitos bits. Con 3 bits, ¿cuántas combinaciones hay? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 a la 3 igual a 8. ¿Sí? Con 12 bits, entonces es igual a 2 a la 12. Cada dirección está guardando un dato de 8 bits. Entonces el número total de bits que almacena es 2 a la 12 por 8. ¿Sí? 32.768 bits. Si ustedes lo dividen entre 8, obtienen la capacidad en bytes.
¿sí? 4096 bytes. El número de kilobytes, ¿sí? Entonces, es el número de bytes entre 1024. Son 4 kilobytes. Una memoria de 4 kilobytes. ¿Cuántos megabytes puede almacenar? Pues entonces el número de kilobytes entre 1024 nos da 0.0039 megabytes. ¿Sí? Así se responde entonces ese ejercicio de la actividad 1. A ver, chéquenlo, tomen nota y si hay alguna duda, me lo dicen. Claro que pueden darle un pantallazo pueden dar un pantallazo para que la tengan más pronto, ¿verdad? Pero ahí lo que se recomienda es que ustedes lo escriban, porque si no, para que lo asimilen bien. Es lo que iríamos haciendo en el pizarrón de clase, ¿no? Profesor, una duda, nada más para... Sí. Entonces, para la actividad de buscar las memorias RAM, ¿hacemos este mismo desglose? O sea, vemos cuántos bits, cuántos bytes, cuántos kilobytes, cuántos megabytes. Sí, pueden hacerlo. Sí, y además también nos comentan a ver los tiempos de acceso. Sí, bueno, ok, no sé si ya tomar nota para cambiar ahí de página, entonces me voy a regresar. A ver, ahí en esta 6264. ¿Qué capacidad tiene? En kilobytes. Hagan el cálculo, compañeros. ¿Qué capacidad tiene? Ah, pero bueno, antes de eso, fíjense aquí los parámetros, es lo que nos interesa también, ¿no? ¿Sí? Es de 5 volts, más o menos 10% de fuente de alimentación. Estática, ¿sí? Si fuera dinámica, pues aquí nos diría full dynamic, ¿sí? Tiempos de acceso, modo rápido, 12, 15, 20, 25 y 35 nanosegundos, dependiendo de la versión de la memoria, porque obviamente esta memoria es de una matrícula genérica, ¿no? Pero esta abarca más versiones, ¿no? Cada versión, pues entonces tendría estos tiempos de acceso, ¿sí? De tipo TTL, ¿sí? Consumo de corriente en ese régimen de 110 a 150 miliamperes. Es mucho, ¿eh? O sea, consume mucha corriente, ¿sí? Si lo utilizaran para un dispositivo con baterías, pues rápidamente se echan la batería. Ok. Aquí está, es un chip así, que se puede montar en un portaboard. Aquí vemos los pines del bus de direcciones, ¿sí? A0, 7, A8, A9, A11, ¿sí? A10, y los pines del bus de datos. Las líneas de control, fíjense, tiene W para escribir, esta se activa en bajo. G es una línea de control, es el Output Enable. E1, E2 es el Chip Enable que yo les mencionaba. Ok, fíjense, entonces aquí dice que la escritura se activa en bajo, entonces la lectura, pues
deberían ponerle aquí un nivel alto, ¿sí? Para que la pongan en modo lectura, ¿sí? Esas son sus líneas de control W, E2, G, E1. ¿Sí? Y entonces pues habría que consultar aquí una tablita, esta tablita, para ver en qué modos puede trabajar, ¿sí? Según la combinación de estas líneas de control, entonces la ponemos ya sea en estado de alta impedancia o para leer o para escribir. Rangos de temperatura que soporta, ¿sí? Disipación de potencia, watt. Ok, y más parámetros específicos, ¿no? Como tiempos exactamente tiempos de ciclo. Estos tiempos nos indican por ahí el tiempo de ciclo que mencionamos. ¿Sí? Y aquí podemos consultar los diagramas de temporización, ¿no? Para checar esos tiempos de ciclo. Entonces aquí, en esta memoria, ¿sí? 8K por 8, ¿de qué capacidades? De 64K. 64K. ¿Ya hiciste los cálculos? No. A ver, vamos a ver, 8 por 1024 son 8192 por 8, 65.536 bits. 65.500. Ajá. Ahora, entre 8, nos da el número de bytes, 8192 bytes. Ahora, entre 1024, nos da 8 kilobytes. Esa memoria almacena 8 kilobytes de información, ¿sí? ¿Sale? A ver, entonces ahora como ejercicio, ustedes busquen, ¿sí? Ahí en internet, más, ya sea de otros fabricantes u otras matrículas de memoria, ¿sí? Y ahí simplemente nos comparten su pantalla, ¿ya? Quien quiera compartir su pantalla me dice y lo pongo como moderador. A ver, bueno, yo encontré una, pero no sé si. A ver si. No, vamos a ver, ¿cómo te llamas? Héctor Prado Cervantes. Héctor Prados Cervantes. Sí, vamos a ver. A ver, ya estás como moderador. Ujú. A ver, se supone que aquí ven mi esta, ¿no? Fíjate, Entonces, ahí hago un comentario, fíjense. La memoria que yo les mostré era una memoria por puerto paralelo, ¿sí? Esta memoria es serial, si se dan cuenta, ¿sí? No tiene muchos pines, entonces la información llega de forma serial por puerto I cuadrada C. ¿Sí? El puerto I cuadrada C pues, es un puerto serial. Digamos que pues también es una memoria muy, ¿cómo les diré? Muy funcional en cierto sentido, ¿sí? No requiere muchos pines, pero la información entra serial, o sea que es más lenta, ¿sí? La memoria que yo les mostré es mucho más rápida. Pero a ver, dice que es de 64 kilobits. ajá, y viene aquí como un desglose, ¿no? Que es de 8192 por 8 bits. Por eso en teoría ya me estaría dando directo el número de bits. O sea, yo nada más tendría que dividirlo entre 8 y me daría los 8192. Ajá, a ver, sí, aquí dice 8192 por 8. Ok, sí, da 65.536. Ajá, que son los ¿Bits? 64K bits, ¿no? Ok, entonces sí, exactamente eso significa kbits porque multiplica 64 por 1024 y ¿cuánto te da? Lo mismo, ¿sí? Entonces sí, ahí especifica directamente kbits, no kbytes, ¿sí? Kilobits de memoria. ¿Está bien? Solo que aquí llega de manera serial, ¿sí? Y fíjense, quienes han manejado un microcontrolador con el puerto I cuadrada C, pues estos son los pines, ¿no?
SCL, SDA, ¿sí? Para el reloj, para datos, y obviamente requiere una tierra, ¿sí? Con BSS. Y sus líneas de control son A1, A2 y WP. ¿Sí? Ahí checamos la tablita de la descripción de pines más abajo. Ajá. Y nos dice, ¿no? ¿Qué es cada pin? ¿Sí? Ok. Ok, entonces, sí, es otra alternativa muy interesante. Utilizamos una memoria serial, pues porque no tenemos mucho espacio, ¿no? Para poner una memoria de muchos pines, ¿sí? Aunque los procesos sean más lentos. ¿De acuerdo? De acuerdo. También A aquí ver, está la de... sí. ¿Tienes otra? A ver, adelante. Ajá, pero esa ya es de mayor capacidad, ¿no? Esta es de 16 por 8. Es la de 128K. Ajá. 16K por 8. Ujú. Bueno, pero no sería de 128K. A ver, sería 16 por 1024. 16.384 por 8. 131.072 entre 8. 16.384 entre 1024. Bueno, sí, esta es de 16 kilobytes. Ujú. Ok, dice que es de puerto dual, ¿sí? Pero ¿es serial o es paralela, compañero? A ver, hay que ver si es serial o es paralela. Vamos a ver. A ver, el chip te lo dice, Se ve que es paralelo, ¿no? ¿Sí? paralela, ¿sí? ¿Y qué significa, a ver, compañeros, que sea de puerto dual? A ver, ahí Es utilicen leída su... simultánea. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Leída simultánea Leída simultánea. de datos? Sí, ahí tiene simultaneidad de dos datos, ¿sí? O sea que pueden escribir dos datos o pueden leer dos datos al mismo tiempo, Mm. ¿sí? Entonces también una memoria muy interesante. Ese tipo de memorias son las que utilizan los DSPs, ¿sí? Para incrementar el nivel de paralelismo. También pertenece a la clasificación de memorias multipuerto, ¿sí? O sea, incluso de manera genérica, pues hay memorias que son multipuerto y que pueden escribir más datos al mismo tiempo o pueden leer varios datos al mismo tiempo. Ok. Y obviamente, pues vean la complejidad. ¿Cuántos pines tiene, compañero, esa memoria? Bastantitos. Son 68, ¿no? 68 pines. ¿Sí? Ujú. Y el encapsulado que tiene, ¿no? Fíjense. Ahí está. Ok, a ver, pon ahí el enlace, compañero, de esa memoria que encontraste, ahí en el chat. A ver, lo voy a guardar para razones ilustrativas. Más que nada yo quiero guardar la página. Entonces ahí escríbenos en el chat. Ah, bueno, la mandó así, no sé. Ok, sí, ya está. Ujú. A ver, déjame guardar esta memoria. También había encontrado esto. Bueno, lo busqué en la página de Mauser, no sé si es Ajá, más rápido por ahí. Mauser Electronics. Y aquí nada más. Pues te pregunta el número de Ya memoria. la guardé. Ujú. Ok, ¿tienes algo más que mostrar? Pues esta que era de 256K. 56K. A ver, ¿por qué es de 256K? A ver, entonces vamos a ver. A ver, dos. Por 1024 por 8, Sí, sí, era. 162.144 bits entre 8, 32.000 bytes entre 1024, 32. Sí, 32 kilobytes. Este es de 32 kilobytes. Sí, sí, muy cierto. Entonces 256K corresponde a... Es una memoria de 262.144 bits. Bits. Así es. Ya saben que la K es 1024. Ok. Ok. Sí, es una memoria de un solo puerto. ¿De qué tamaño es tu bus de direcciones?
Es de El- 15. Bus de direcciones. Ahí se ve en ese esquema que tienes. Aquí, ¿no? Ajá. A15, ¿no? Ujú. No, perdón, es A14. Su bus de direcciones es de 15 bits y su bus de datos es de 8 bits. Ujú. ¿Ok? Entonces ahí está la hoja de especificaciones, ya pueden ver ahí sus líneas de control, ¿sí? Chip select, así como yo se los mostré, write enable, output enable, ¿sí? ¿Ok? Y ahí tenemos los rangos absolutos máximos en esa tablita, ¿sí? Cuánto voltaje de trabajo requiere, qué temperatura trabaja, disipación de potencia, ¿ok? La tabla de verdad, para, para ajustarla al modo que queremos que trabaje. Ok. A ver, sí, también pone ese dato ahí en el chat, compañero. Déjame guardar también esa memoria. Ahí está también. Sí, una RAM estática CMOS. Ujú. Sí, muy, muy interesante. Ok. A ver, antes de cerrar la sesión, ¿alguien más buscó información? Algo nuevo que no haya yo dicho, ahí para que nos sirva para todos, de retroalimentación. Sí traté de buscar algo, pero me quedé a medias porque empecé a ver lo que estaba compartiendo el compañero y pues ya no seguí con la búsqueda. A ver, alguien de la tarde, digo, un compañero de la tarde, a ver, nos pasó esta página. Ahí chequen también. A ver aquí. Sí, y hay más variedad, ¿no? Entonces ahí exploren esa página. Si encuentran algo interesante, pues a ver ahí nos dicen. Voy a compartir la pantalla. Es de Cypress, es el fabricante, Cypress. Es una página de un distribuidor, entonces aquí menciona varias matrículas. Y bueno, chequenla. Si encuentran algo interesante, mañana lo comentan. ¿Sale? Entonces, antes de cerrar la sesión, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿podría mandar el link, por favor? De esta página. Sí, sí, a ver. Sí. Ahí va. Profesor, entonces estas actividades las tenemos que tener en una libreta. No, no son para entregar. No, para ustedes sí. Digamos, en sus apuntes, pues ahí deben ir, ¿no? O sea, sí, yo te entendí que si eran para entregar o algo así, no, Sí, también aparte. no son para entregar, pero sí son para que ustedes los tengan ahí en sus apuntes y no se les olvide. Ah, ok, profesor. Muchas gracias. ¿Sale? Entonces, cuando sea tarea, pues yo les digo formalmente, ¿no? Les doy el formato de tarea y les digo la fecha de entrega. Bueno, así te entendí, ¿no? Ok, entonces, bueno, si no hay preguntas, entonces podemos cerrar aquí la sesión y nos vemos mañana. Profesor, otra cosa, ¿podría subir los lineamientos No he que subido. nos mostró, por favor? También. Se me olvidó completamente. A ver, voy a subir eso. Muchas gracias, profe. Cuídense todos, amigos. Buen día. Sí, buen día. Gracias, hasta luego. Sí, reglamento de clase.
Sale, ya está ahí en la página del grupo, la sección de archivos, para que lo descarguen. Sí, es Gracias, importante, profesor. es importante tenerlo ahí presente, ¿no? El reglamento, para que no haya malos entendidos, ¿no? ¿Sale? Entonces, sí, gracias, compañera, por acordarme. Entonces, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana. Tengan buena tarde. Hasta mañana. Gracias, profesor.